Lo que estamos escuchando es ni más ni menos que Consumación o Consumo, perdiendo el contacto. Primer tema del primer disco de la banda liderada por Richard Coleman, Fricción. ¿Y por qué escuchamos este disco, esta época? Porque con nosotros hoy nos visita Paola Luna, una joven que a través de sus redes sociales siempre está proponiendo repasar, informarnos, contarnos un poco de lo que es la historia de ya sea una obra, un disco, una canción, un artista en general. Y bueno, como la seguimos en redes y nos parece interesante y productivo lo que hace a través de su trabajo, la gente que no tuvo la posibilidad de conocer eso o las que tuvimos la posibilidad, repasarlo, recordarlo. Hoy le invitamos desde Toma la Ruta a repasar el primer disco de Fricción, ni más ni menos. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estás? Gustavo. Todo bien, Bien, Gustavo. Muy bien, acá feliz de estamos. estar en el programa. Gracias. Para nosotros también estoy acá con mi compañero y amigo Jorge Flores. Hola, Jorge. Primero, eh, preguntarte por vos, o sea, cómo es que te nace la idea siempre de hacer una especie de informes o columnas o repasar o invitar a la gente a escuchar determinado disco. ¿Desde dónde te nace eso? Bueno, el hecho de me nace porque, bueno, me encanta la música y a veces uno quiere compartir. Y ahora están las redes sociales y, bueno, es un buen lugar para compartir lo que vas escuchando, todo, cosas nuevas que también, a mí yo conozco cosas nuevas también, obvio, como todo el mundo. Y bueno, compartir la música que escuchaba durante toda mi vida prácticamente. Yo escucho música hace unos 38 años, que digamos que tengo como el tema de elección de música. Y bueno, y así empecé, y bueno, ahora con este tema de las redes sociales, un poco, bueno, y acá encuentro mucha gente también que escucha lo mismo que yo, o ha escuchado en la misma época lo mismo que yo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, entonces comparto. O cosas nuevas que surgen también. Me gusta, o sea, tanto la música histórica como la nueva también. Está bueno compartir y difundir, me parece. Ese es el concepto, difundir la música. Seguro, seguro, pero bueno, a la hora de abordar un poco un disco como este, por ejemplo, esto te lleva a una investigación, un estudio, una recolección de información, de datos, ¿no? ¿Eso Claro, claro. lo haces a medida que te propones reconocer un disco o ya tenés un backup de cosas de cosas de discos que te fueron gustando? No, no, ya tengo, o sea, este disco, al disco este que vamos a hablar hoy, el primer disco de Fricción, es un gran disco del rock nacional, está dentro del rock nacional. Yo lo escuché por primera vez a los 13 años, hoy tengo 50. Claro. Y bueno, desde ahí empezó, y bueno, después escuchando a los músicos, sus distintas carreras, carrera de Richard, bueno, todos los integrantes de Fricción, ahí voy recolectando información. O sea, para mí, yo digo para mí, después, bueno, uno la comparte, pero a medida de todas a veces seguir durante muchos años las carreras, bueno, ahí, viste, uno va. Claro, quizás antes, ¿no, Jorge? Cuando uno empieza a escuchar música, la necesidad de estar en contacto con la música es la de juntar las revistas, las entrevistas, las fotos, las tapas de los discos. Y eso después a la larga se transforma en documentos, ¿no? Sí, totalmente. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludar. ¿Cómo estás, Paola? Ah, no, perdón. Hola, hola, perdón, Ahí hablé por el estamos, teléfono, ahí está. perdón. Hola, Paola, ¿cómo estás? Un gusto. Jorge Flores te Hola, saluda. listo. Buenas tardes. Es- Sí, sí, es verdad, totalmente. Y es más, hacer foco en un disco tan especial, ¿no? Con su Consumación Consumo fue un disco muy emblemático, sí, sabemos que bueno, la participación de Cerati ya le dio le dio un halo diferente en su momento. Yo me acuerdo que lo alcancé, lo pude ver, lo vi cuando estuvieron en Palladium con Cerati, ¿no? De invitado, o sea, recuerdo que fue una revolución. Si bien en ese momento Cerati no era lo que es ahora, ¿no? Pero igualmente, bueno, ese disco marcó mucho. En realidad los dos discos de Fricción son espectaculares. Y recordás, Gustavo, que lo hemos entrevistado a Richard
y también habló en su momento sobre este disco y lo importante que fue, ¿no? Claro, sí, sí. Absolutamente. Paola, bueno, repasemos, contanos un poco del disco en sí, situanos un poco con fechas y En ficha el contexto técnica. de que se editó el disco y las formaciones, porque hubo varias formaciones de selección. No tuvo la misma para el primer disco, ni tampoco para la segunda. Claro, Vamos a entrarlos en el primer disco. ¿Cómo nace el primer disco? Se graba en 1986, en el otoño, y se edita el mismo año por la compañía CBS en ese momento. Y bueno, lo produjo Richard Coleman, junto al ingeniero de grabación, Mario Brenner, ¿no? sí. Sí, así, que es un gran ingeniero y un gran productor también. O sea, ha producido discos emblemáticos de rock. Y bueno, esa formación, o sea, esa formación fue la que llevó al disco, fue Richard en guitarras, Celsa Mergolan en voces, la voz femenina, Cristian Basso en bajo, Fernando Zamalea en batería y me falta uno, ¿no? O El sea, Gonzo. hay el Gonzo Palacio en el tema de saxo. Y bueno, esa formación fue la que llevó a grabar el disco porque según las entrevistas que hicieron varias a Richard, que yo veo varias, vi la tuya, o sea, también. Bueno, fue una propuesta que estuvieron desde la disquera y bueno, les pareció que estaba bueno, entonces se armó para poder ir a grabar el disco ese. Claro. Igual hubo una primera formación, o sea, la que realmente tocó en vivo, porque la primera formación, la primer citar que tuvo en vivo fue en el Tour Trip Up, que hay un documental que bien cuenta la anécdota, cómo fue esa primera actuación en vivo. En esa primera actuación en vivo no estaba ni Celsa todavía, ni el Gonzo, que después lo incluyeron en el disco que salió, que grabaron. Así que bueno. Y el disco arranca con el tema que le da nombre, ¿no? Al disco, era Sí, típico de esa época. Y después, sí, ¿cómo se desarrolla? sí, perdiendo el contacto, que sería el hit del disco. Claro, Digamos, el tema que se hizo difusión, o que hoy sería el sencillo, digamos, que se le dio, ¿no?, abriendo el disco, donde ahí participa en guitarras y sintetizadores Gustavo Cerati, se puede ver la guitarra de Gustavo también ahí. claro, Participó en varios temas Gustavo. No estuvo tanto dentro del disco porque justo coincidía con giras de Soda, y Soda como que empezaba ya a ganar terreno, o sea, más masivo, y ya empezaba a girar. Entonces no participó mucho en el disco, pero en algunos temas está, lo escucha y todo, uno puede ahí escucharlo bien, bien atento claro, a ese sonido de Gustavo, junto a la Richard, que viste, son monumentales los dos a la hora de claro. tocar. Sí, y el desarrollo de la lista de temas, ¿no? De la playlist, como se dice ahora, Sí. y la estética sonora que utilizan en ese disco, ¿no? Muy del rock dark inglés, ¿no? Porque, Claro, claro. Lo americano también, hay algo de esa cosa medio sonido medio oscuro americano. O sea, el tipo de television, claro, Tom Berlin, ¿viste? También hay como hay sonidito ahí. Igual el nombre de Fricción viene de un tema de la banda Television. Fricción, claro, sí. A ver ahí, ¿los escuchás, Paola? Sí, sí, los Ah, escucho. bueno, está bien. Ahí sí, justo se había clavado la imagen, pero... Todavía no, se escucha perfecto. Claro, y bueno, contanos qué temas más siguen, porque hay temas que canta Celsa y el resto, la mayoría, lo... Sí, es Richard. El autor de bueno, los temas, como aparece, viste, en el disco, en toda la ficha técnica, son de Richard los temas. Todos los temas de Richard. Y bueno, sí, Celsa canta ay, ¿cómo se llama? Este tema que Eh, estamos escuchando, Auto sobre mi cama. Autos y camas, sí, sí. Sí, Y otro más. Y el de cierre, me parece. El de cierre claro. del disco también lo canta ella. Sí, sí. Y bueno, en esa época, quizás dentro del año que se editó, ¿no, Jorge? Es un año de grandes discos. Estuvo difícil la situación ahí para imponerse en el mercado del rock argentino. Claro, claro, sí, totalmente. Sí, tuvo que competir, entre comillas, con muchos... O sea, había mucho desarrollo musical y mucho desarrollo, digamos, de discos, ¿no? Era como que al salir
mejor dicho, al salir de la dictadura y entrar a la democracia, todos esos años posteriores dieron florecimiento a estas bandas, ¿no es cierto? La verdad que Fricción fue una banda que debería haber tenido más tiempo de duración, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, como bien dijo Paola, el tema que Soda, al salir a Latinoamérica, ellos ya tenían la cabeza expandida, ¿no? Para salir, entonces eso hizo un poco que el proyecto decayera. Igualmente, Coleman, bueno, sabemos que es totalmente un monstruo, y está a la par de Cerati, Pienso que es el único que lo hubiera podido reemplazar en Soda, tanto vocalmente como guitarrísticamente, y por eso justamente Cerati lo mantuvo dentro de su banda cuando fue solista, ¿no? Claro. O sea, es un reconocimiento también a la calidad de músico. Recuerdo estaba muy influenciado por The Cure también, los dos, tanto Coleman como Cerati estaban muy influenciados por The Cure, y bueno, también tomaron un poco, ¿no? de toda esa onda dark. Al principio, justamente Coleman tenía, yo por ejemplo lo he cruzado varias veces en Avenida Corrientes, y no era una postura de repente, uno lo veía en las tapas de los discos con sobre todo negros, los pelos parados, pintados. Vos ibas por Avenida Corrientes y lo encontrabas 2x3, ¿viste? Y estaba Claro. así vestido, ¿no? O sea que su postura no era solamente, no era ni musical, ni artísticamente, ni tampoco imagen, ¿no? Era todo real, sentía así como un dark realmente. Claro, era una postura filosófica, porque también eso iba acompañado de literatura, de cine, ¿no? Toda esa cultura dark de los principios y mediados de los 80. Claro, yo lo vi en la presentación, que hicieron en Parque Lezama, también en el año 86, salieron, digamos, a promocionar el disco, y vi la formación del disco. O sea, llegué a ver en vivo yo. Claro. Yo era un adolescente en esa época, y lo llegué a ver en vivo, y sí, la estética era propia de la época, todos, viste, todos así vestidos, con pantalones cargos, viste, negros o verdes, las camisas, los pelos, hacia todo el peinado, el look que tenía, bien era, o sea, bien dark, bien post-punk, también tenía que ver con eso, porque también tienen influencia post-punk mucho, si lo notas en el disco lo hay, y bueno. Claro, Paola, y el disco Consumación o Consumo, ¿no? Que estamos repasando hoy un poco, donde encontramos temas que bueno, los que lo tuvimos en su momento, yo también tuve la posibilidad de comprarlo cuando salió, y tenerlo todavía, son uno de los pocos discos que no me robaron. Tenía una estética muy de la época, porque recordamos, Jorge recién recordaba un poco a Soda Stereo. Bueno, Soda Stereo ese año saca Signos, ¿no? Que también es uno de los discos más oscuros de Soda de esa época. ¿Y qué más nos puedes contar? O sea, de la tapa, de las fotos, ¿cómo lo veías vos o cómo lo ves? Y ¿cuál fue la propuesta de la banda en sí en ese sentido? A ver, se corta, ¿está ahí? No, se cortó. Ay, se cortó. Bueno, ahora vamos a traerla de vuelta. Vamos a escuchar, Paola nos comentaba sobre la primer presentación, el debut de Fricción como banda, ¿no? En Stutfleet Pub, ¿se llamaba? Stutfleet Pub, sí. Stutfleet Pub. Y ahí tenemos un testimonio de Richard Coleman que cuenta sobre esa presentación en particular. ¿Ahora lo escuchamos? ¿Y lo vemos? Qué bárbaro, ¿no? Sí, que haber quedado ahí en la memoria de todos, en la memoria colectiva diría, porque parece que en Stud cabían como 1.500, 1.700 personas, ¿no? Considerando toda la gente que estuvo en los shows de Fricción. Bueno, y naturalmente tocamos en Stud, porque era el lugar donde se podía ir a tocar. Cuando comenzamos a ensayar lo de Fricción. Naturalmente tocamos en Stud,
porque era el lugar donde se podía ir a tocar. Cuando comenzamos a ensayar lo de Fricción, que obviamente era un grupo eventual con nuestras otras cosas, recuerdo las charlas en la meseta con Gustavo y Richard y Cristian de pensar la posibilidad de tocar en el estudio. No preparábamos un show realmente, lo que hacíamos era tocar y experimentar y ver qué onda, qué música rara podíamos hacer. Y bueno, ya teníamos como una decena de temas, no más de 10. Y viene Fer, Yamalea y dice, che, arreglé un show. Podríamos tocar Héroes, es fácil. Son 3 tonos, sí. Yo tengo la letra, en algún lado la traduje.
porque yo se lo había traducido a una compañera de colegio que quería seducir, entonces le llevé el disco, le presté el disco de Bowie, Héroes, y con la letra más escrita adentro para que entendiera cómo venía la mano, ¿no? Y quedó el disco, me devolvió el disco con la letra, nunca más supe nada, pero el manuscrito quedó adentro del disco. Entonces me acordé que tenía una versión en castellano de Héroes. Podemos ser héroes por una vez. Ahí empezó. ¿no? La original, Claro, pero después que se convirtió en los Siete Delfines después también, ¿no? claro, al Me principio, gustaban los Siete Delfines. fines de los 80, pero en el segundo disco, como decía Jorge, y como decías vos, que lo produce Cerati, ahí también se nota la diferencia de calidad sonora, ya sea porque cambian de sello, o porque, no sé si cambian de sello, pero sí cambian de sistema, o sea, la tecnología cambia también un poco, en tan poco tiempo, en un año, los estudios vienen a tener otro tipo de tecnología y de calidad. Y la mirada de Cerati, como siempre, dio el valor agregado, ¿no, Jorge? Claro, totalmente. Aparte también está bueno, a ver, lo que sucedía que también tanto Coleman como Cerati eran los guitarristas, digamos, más equipados de la época, ¿no? O sea, tocaban con muchos pedales, iguales que lo que usaba Robert Fripp o Gilmour, ¿no? Claro. Tenían la última tecnología disponible y creo que se nota también en la grabación, ¿no? Y en vivo también se notaba, por supuesto. Claro. Redondeando un poco, Paola, vos, o sea, a tu opinión o tu gusto, dentro del disco Consumación o Consumo, que son 8 temas, donde podemos encontrar, Gabinete de Amor, que es el otro tema que ahora estamos escuchando de cortina, que es el que canta Celsa. Sí. ¿Cuáles son tus preferidos o tu top 3? O sea, cuando agarrás el disco, ahora, hoy por hoy no agarramos el disco ni el CD, pero decís, de los 8 temas tenemos que elegir los 3 primeros. Me gusta Prisión Emocional, es muy buen tema, es Sí. un tema, es un tema bien profundo, bien oscuro, Sí. y me encanta realmente del disco, porque vos ves ahí lo que es la banda, o sea, la mirada se nota como que representa a la banda ese tema. Después, el primero, Perdiendo Contacto, obvio, es un temazo, y me encanta porque está dedicado a la guitarra. O sea, no está dedicado ni a una pareja, ni a una novia, está dedicado a la guitarra. Richard lo escribió para la guitarra. Después de haber escuchado alguna explicando. Claro. Y hay un tema. Y todo. Claro. Bueno, Y el otro es el otro que canta Celsa también, me encanta. Auto sobre mi cama. Sí. Yo vi igual la versión que está, o sea, se puede ver en vivo, que la canta Richard, y después al disco la canta Celsa. Y me encanta esa versión, cómo está hecha, cómo lo canta Celsa, de la manera que lo expresa. Me encanta. O sea, son mis 3 temas preferidos del disco. Bueno, Paola, queremos agradecerte acá en todo el equipo de la radio, porque también se nos está cortando la transmisión. Este repaso por este disco que es importantísimo dentro del rock argentino. Y bueno, a la gente le vamos a invitar a que lo busque, lo escuche en las plataformas, ya sea en YouTube o en Spotify, ¿no? Está todo entero. Y también que te siga a vos en tus redes, porque siempre estás subiendo material y informando, tirando data. ¿Querés? Claro, en Insta y en Facebook. Buscan como Paola Luna y ya aparezco por ahí. Me van a encontrar ahí. Está bueno que las y los melómanos compartamos la información y todo eso. Hay un tema que a mí en particular me gustó mucho y nos vamos a despedir con Durante la Demolición.
y agradecer a Paola. Y bueno, te seguimos en las redes y a seguir tirando data. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Volvemos en unos minutitos escuchando Fricción, obviamente, de una de las bandas con mayor calidad artística que da el rock argentino.